Capítulo 4, JavaFX avanzado. Objetivos. Bueno, al terminar de revisar este capítulo, deberemos de adquirir las capacidades que permitan programar componentes para responder a eventos del ratón y eventos del teclado. Explicar el término propiedad, cómo es utilizado en los componentes JavaFX. También vamos a ver cómo podemos unir propiedades de dos o más componentes. Cómo podemos utilizar un componente gráfico llamado deslizador para poderle cambiar mediante ese deslizador el valor a una variable. Vamos a ver cómo podemos empotrar o colocar una imagen dentro de una aplicación gráfica. También cómo lo podemos hacer para el caso de que tengamos un video. Y también cómo es posible que podamos montar páginas de internet en aplicaciones gráficas. Y finalmente, bueno, vamos a ver cómo le podemos aplicar o dar un formato a una aplicación gráfica utilizando un recurso que es bastante utilizado en lo que son las páginas de HTML, que son las hojas de estilo en cascada, también conocidas por sus siglas en inglés CSS. Bueno, cabe hacer mención que para este capítulo 4 de JavaFX avanzado, pueden ustedes compilar todo lo que se refiere a las bibliotecas de JavaFX sin hacer nada extra en su instalación de Java. Si tienes Java 8, si tienes una versión más vieja a la 8, necesitas actualizarla y te recomiendo que la dejes en la 8. Y si tienes una versión más reciente, pues vas a tener que por ahí instalar por separado lo que son las bibliotecas que permiten compilar con JavaFX y también ejecutar. Entonces, bueno, por ahí en la página les voy a dejar un enlace donde pueden obtener estas bibliotecas de JavaFX para el caso de que tengas una versión superior a 8 de Java, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues vamos a dar entonces paso a ver ahora lo que se refiere a la introducción. Bueno, menciono que JavaFX ya se empezó, bueno, ya lo habíamos empezado a revisar en el primer semestre y por lo tanto en ese segundo semestre, bueno, pues lo que nos toca es revisar conceptos más avanzados de programación utilizando JavaFX. Entonces, vamos a iniciar revisando las formas en las cuales las aplicaciones pueden ser programadas para responder a eventos de entrada, como cuáles, por ejemplo, el movimiento del ratón. Anteriormente, cuando empezamos a ver JavaFX, al único evento que con el que hacíamos algo era cuando se pulsaba con el ratón, pero ahora queremos también trabajar cuando se mueve el ratón. Y otro evento de entrada, bueno, pues es lo que nos genera en este caso el teclado. Entonces, las pulsaciones o los teclazos que demos, bueno, pues también son eventos de entrada. Y después, bueno, pues vamos a platicar esta naturaleza única de los atributos de las clases JavaFX y vamos a comentar cómo puedes agregar manejadores de eventos a esos atributos individuales. Generalmente uno pone manejadores de eventos para lo que son los nodos o los componentes de una aplicación gráfica. Llámale, por ejemplo, a esto un botón, un campo de texto, un área de texto, una etiqueta, ¿sí? Pero este otro concepto de poner un manejador de evento para atributos individuales, bueno, esto lo vamos a ver cuando estemos trabajando con el deslizador, ¿no? Bueno, entonces, ya para cerrar lo que sería este capítulo, bueno, pues vamos a ver cómo podemos convertir programas
para que sean pues aplicaciones multimedia. Y bueno, ya decíamos ahí, básicamente queremos trabajar con lo que son imágenes, queremos trabajar con lo que es videos y también con lo que, bueno, y con eso estaríamos cerrando. Estaremos trabajando con lo que son hojas de, bueno, primeramente, cómo podemos montar páginas de internet en una aplicación. Y ya por último, ahora sí, entonces estaríamos comentando sobre este tema que son las hojas de estilo en cascada con la finalidad de que pues tengamos separada la parte del formato de lo que es el programa. Eso pues es muy conveniente porque este, permite, por ejemplo, la parte del mantenimiento o permite separar de una manera muy fácil el diseño de una aplicación. Y bueno, y ya haciendo uso pues de diferentes hojas de estilo, bueno, pues podemos lograr esto que aquí se comenta, ¿no? Dar o pensar como que estamos aplicando una piel a una aplicación, ¿no? Y ya entonces, pues ahora sí, dependiendo de, no sé, bueno, podemos quizás pensar que una piel sería así como, pues el estilo o lo que, o los colores que identifica, o los formatos que identifican a una institución. Bueno, pasamos entonces a ver la siguiente sección, eventos de entrada. Bueno, decíamos ya al inicio que en el semestre anterior habíamos platicado sobre los conceptos de evento y manejo de evento. Decíamos, bueno, en ese momento decíamos que los componentes generan eventos como resultado de interactuar con el usuario y entonces lo que uno tenía que programar o lo que uno tenía que trabajar pues era precisamente hacer la asociación de cierto código para, para algún tipo de evento en particular y eso es a lo que se le denomina como manejo de evento. Entonces, en aquel primer semestre, bueno, el único evento que fue revisado fue Action Event y comentaba yo que este evento pues es el que se presenta cuando ustedes pulsan con el ratón encima de algún componente, ¿no? Generalmente, bueno, ese componente pues es un botón, pero bueno, pues, pueden ustedes poner cualquier otro componente, decía yo, pues, una etiqueta, un cuadro de texto, etcétera. Bueno, además de del evento Action Event, hay otros eventos que son, bueno, que están definidos como subtipos de la clase Event. Entonces, eh, de estos, bueno, pues el que nos interesa es el llamado Input Event, ¿no? Dijimos que íbamos a platicar sobre cómo procesar lo que es la entrada, ¿no? Y de bueno, hay dos subtipos de Input Event. Uno que es Mouse Event y el otro que es Key Event, ¿sí? Entonces, el primero, el Mouse Event, bueno, se va a dar cuando ustedes presionan un botón del ratón o solamente o sin presionar, mueven o arrastran el ratón. Y un evento de teclado o de key event se estaría dando cuando se pulsa alguna tecla, valga la redundancia, de lo que es el teclado. Bueno, eh, entonces, eh, a diferencia de lo que sucede con Action Event, en el que solamente tiene definido un solo tipo de evento, en este caso una acción, para el caso de Mouse Event, que es con el que vamos a empezar a trabajar, con lo que son eventos del ratón, bueno, pues este tiene diferente definidos varios tipos de eventos. Ujú. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de eventos que tiene? Bueno, para verlos podemos consultar este cuadro que es el 4.1, que está ahí en la página, pues, la 118. Y
Entonces, bueno, está el tipo de evento cuando, bueno, mouse-click. Y ese sucede cuando el ratón ha sido pulsado. Eso comprende el evento de presionar y soltar. Y está este otro tipo de evento que es mouse pressed, que digamos que es como la primera parte del evento anterior, porque este sucede cuando el botón del ratón, en este caso, es presionado. Y la otra mitad estaría dado por este otro tipo de evento, mouse release, que sería cuando el botón del ratón es soltado. Después, bueno, también podemos mover el ratón y entonces para ese caso, bueno, pues tenemos el tipo de evento mouse moved y bueno, eso, el ratón, pues se va a estar moviendo dentro de algún nodo, perdón, o componente y no se presiona ningún botón. Después podemos tener la otra opción que es mover el ratón, pero manteniendo presionado algún botón. Y entonces ese sería el tipo de evento mouse drag. Bien, eh, tenemos también un tipo de evento que nos informa cuando el ratón entra a un nodo o a un componente que sería mouse enter. Y finalmente, bueno, el evento contrario, que en este caso pues, sería mouse exit. Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos una pequeña lista de los tipos de evento del ratón, ¿verdad? Y pues bueno, comprenden pues lo que son todas las opciones o tipos de eventos que en un momento dado pudieran surgir al estar manipulando un ratón. Bueno, continuemos entonces. Bueno, pues tenemos métodos de conveniencia. Estos métodos de conveniencia, si recuerdas, te facilitan mucho la parte de la programación y más utilizando una expresión lambda. Y bueno, y para verlo, para ver un ejemplo de esto, tenemos aquí bueno, para, para esa parte hay un juego pequeño y en la figura que está ahí abajo se muestra cómo se ve cuando se ejecuta este juego que está en este código llamado, bueno, en esta clase llamada círculo rojo. Vamos a ver cuando ya lo estemos ejecutando que el círculo rojo que está aquí se va a alejar del cursor, obviamente cuando estoy adentro de la ventana. Y como dice acá, bueno, como dice aquí el reto, que pulsemos en el círculo rojo, pues vamos a ver que nunca lo vamos a poder lograr. Y cada vez que presionemos el ratón, y obviamente que por más que muevas el ratón, el círculo rojo también se va a mover a la par que el ratón, pues nos va a estar apareciendo este mensaje. Continúa intentando. Bueno, eh, veamos cómo está el código. Bueno, hay que recordar que para hacer una aplicación JavaFX, bueno, pues ya decíamos que es necesario que ustedes se extiendan a la clase application. Esta clase, bueno, pues hay que importarla desde este paquete. Y entonces, bueno, para crear entonces esta aplicación gráfica, extiendes a esa clase. Y pues hay que anular el método start que se hereda desde application. Y entonces, bueno, el método start va a recibir como parámetro un stage o un escenario. Aquí lo estamos identificando pues con este nombre. Se están por aquí declarando un par de constantes
Básicamente, tanto ancho y alto pues, sirven para fijar el tamaño que va a tener nuestra aplicación gráfica. Observa que se están utilizando los modificadores final para que entonces estas se comporten o trabajen, estas variables trabajen como constantes con nombre. Y recuerda que cuando tenemos nosotros una constante, su nombre lo ponemos con mayúsculas todas sus letras. En caso de que el nombre esté compuesto por varias palabras, entonces utilizas un guión bajo para separar una palabra respecto a otra, ¿de acuerdo? Y bueno, y esto así lo deben de también trabajar ustedes. Bueno, después, continuando con la revisión del círculo, bueno, perdón, sí, de la aplicación círculo rojo, podemos observar esta en la línea que es la 16, pues que se está creando un objeto de tipo círculo. Este pues es el círculo, precisamente el círculo es el rojo, ¿no? Y entonces, bueno, a esta variable local se le está asignando el objeto que está siendo eh, creado del tipo círculo con estos parámetros. Qué es lo que le definen esos parámetros? Bueno, los primeros dos son las coordenadas en donde estará el círculo. El tercer parámetro pues define lo que es el radio, si no mal recuerdo, del círculo. Y el cuarto parámetro, bueno, aquí estamos utilizando una constante de la clase color para decir que sea de color rojo, ¿de acuerdo? Bueno, después tenemos, se crean dos objetos tipo text, uno llamado cabecera, que ese estaría apareciendo en la parte superior, y uno que estaría apareciendo en la parte inferior llamado, bueno, referido por mensaje, ¿no? La idea es que entonces hay un título en la parte superior de la ventana, ese sería, bueno, ese es uno de los textos que se está creando y el otro se encontraría en la parte de abajo, ¿no? Entonces, uno comenté, bueno, lo identificas como cabecera y el otro es el mensaje. Ujú. Bueno, ya que se tienen esos tres, tres componentes, eh, vemos aquí que se utiliza, se crea un, pues, un contenedor eh, referido, bueno, de tipo group, referido con el nombre raíz. Y ahí ese nos va a permitir manejar tanto, bueno, lo que es primeramente la cabecera, luego el círculo y finalmente el mensaje, ¿verdad? Podemos observar que, bueno, cuando se crean los textos, al igual que sucede con el caso del círculo, los primeros dos parámetros sirven para indicar la esquina, creo que sí, en la esquina inferior izquierda de donde estará apareciendo el texto. Y el texto, bueno, sería el tercer parámetro, el que aparece ahí entre, entre comillas dobles, ¿verdad? O encerrado por comillas dobles, en color verde. Bueno, y después, enseguida, podemos observar que, bueno, ya se está trabajando con el, para indicarle qué hacer cuando se presente el tipo de evento de que el ratón se mueva o de que el ratón se mueva y se mantenga pulsado eh, un botón del mismo. Entonces, bueno, lo que se le está aquí indicando que se haga es que para este caso, eh, bueno, ahí se me estaba escapando. Recuerda que para poder trabajar una aplicación gráfica, la idea es esta. Ustedes tienen un escenario y en ese escenario van a colocar una escena. Entonces la escena es lo que se está creando aquí en la línea. Bueno, se declara algo del tipo de scene, referido por escena, en la línea 22 y se crea entonces la escena. ¿Con qué se está creando? Bueno, por un lado, pues con los diferentes elementos gráficos que fueron
creados previamente, que fue la cabecera, círculo y mensaje, que está manejando mediante un grupo por, y referido mediante raíz, y después está fijando los tamaños que va a tener la escena. Recuerda que por ahí se habían declarado estas constantes ancho, ancho y alto, y además pues se le está indicando que tenga como fondo un color amarillo. Entonces, bueno, si nos fijamos, por ejemplo, cuando se pone el círculo, pues ese está más o menos al centro, ¿no? Porque está a la mitad del ancho y a la mitad del alto. Cuando se pone el texto de la cabecera, la parte, el primer parámetro sería para la parte horizontal o las X. Entonces se está colocando más o menos al centro y recorrido un poco, quitando este menos 50, hacia la izquierda y a una altura de 20. Aquí habría que observar que en el caso de bueno, el incremento que tiene el eje de las X es hacia la derecha desde la esquina superior izquierda, y el incremento que se tiene en las Y es hacia abajo desde la esquina inferior izquierda. Eso quiere decir que cuando tú le dices que se incremente la X, pues es el comportamiento que nosotros esperamos, ¿no? Pero cuando le dices que se incremente la Y, en este caso se estaría moviendo hacia abajo. Entonces, bueno, para la parte del mensaje, fíjate que también se hace algo más o menos parecido a lo de cabecera. Se coloca más o menos a la mitad, en la parte de las X, y recorriéndolo un poco hacia la izquierda. Y después se pone prácticamente lo más abajo que se pueda. Y bueno, considerando aquí un pequeño, quitándole una pequeña parte para que pues no quede precisamente oculto, de menos 20, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya que tienes los elementos gráficos manejados en este grupo, creas entonces la escena, como decíamos, con ese grupo, con las dimensiones que quieres que tenga la ventana y con un cierto fondo, ¿verdad? Entonces ahora lo que sigue entre las líneas 28 y 32 y 34 y 38 es poner el código que queremos que se haga cuando se mueva el ratón, ya sea sin pulsar un botón, que es lo que se estaría haciendo mediante, bueno, ahí utilizando ese método de conveniencia, set on mouse moved, o que se mueva el ratón manteniendo pulsado un botón, que se estaría utilizando este otro método de conveniencia, set on mouse drag. Entonces, bueno, más adelante se comenta, pero bueno, el, el tipo de evento, el tipo del evento se relaciona en este caso con el ratón, y dentro de ese evento que se está generando, se puede en un momento dado conocer o saber en qué posición de la ventana de la aplicación está sucediendo el evento. Es decir, podemos saber cuál es su coordenada X y cuál es su coordenada Y. Entonces, ¿eso cómo lo obtenemos? Bueno, para eso se utiliza el método getX y el método getY. Entonces, este getX y getY me estarían reportando las coordenadas en donde se encuentra el ratón. Y utilizando esas coordenadas, lo que se hace es ajustarse la posición que tiene el círculo. Para ajustar la posición del objeto círculo está el método setCenterX, estaría modificando las abscisas, y setCenterY pues estaría modificando las ordenadas. Entonces, lo que estamos haciendo pues es, al momento de que ajustamos las coordenadas del círculo, pues va a estar dibujado en otra posición. Y de esa manera hacemos que, bueno, se logra que cuando tú muevas el ratón, pues también de manera indirecta termines moviendo el círculo por el código que estamos colocando aquí en este caso, ¿no? Y una situación análoga sucede cuando mueves el ratón manteniendo un botón pulsado, ¿no?
obtienes las coordenadas del ratón de acuerdo al evento y las utilizas para ajustar el círculo, ¿de acuerdo? Bueno, eh, otro par de eventos que se están en este caso revisando, pues es el mouse press, y para eso tenemos este método de conveniencia, de tal manera que cuando el usuario pulse el botón, pues le aparezca el mensaje eh, continúa intentando, y entonces lo que se hace es vamos a modificar el contenido del texto. Recuerda que hay un texto referido por mensaje, y para poderlo ajustar utilizas el método setText. Una vez que se limpia, bueno, para en este caso limpiar, entonces otra vez revisando un evento del ratón, que es cuando se suelta el botón, ese sería el evento mouse released. Entonces en ese caso lo que hacemos, bueno, lo que se le está diciendo aquí que se haga es que el texto que está en mensaje, pues ahora sea una cadena vacía. Observar que, bueno, para set on mouse press y para set on mouse released no ocupamos utilizar las llaves que sí tuvimos que poner acá con set on mouse drag y set on mouse move, porque la expresión lambda tenía una sola sentencia. Y recuerda que si tienes más de una, si vas a poner más de una sentencia en una expresión lambda, ocupas las llaves. Bueno, qué es lo que se termina de hacer en las últimas tres líneas de, este, de este método start? Bueno, pues simplemente eh, se configura, se monta la escena en el escenario. Para eso utilizamos, bueno, se utiliza el método set y sin. Y también se está en la línea 47, se está poniendo el título a la ventana para que diga círculo rojo. Y bueno, es necesario llamar al método show para que se pueda mostrar la aplicación, ¿verdad? Y bueno, ya decíamos que bueno, el main que está enseguida, pues es necesario para que esta eh, aplicación pues termine, bueno, sea precisamente una aplicación. Bueno, entonces voy a proceder a ejecutar el código ese. Entonces, bueno, le pongo Java, círculo rojo y Enter. Entonces, bueno, ahí vemos la aplicación gráfica, pues tiene dibujado más o menos al centro, bueno, sí, pues sí está, sí se ve como que al centro, un círculo rojo. Quizás los que no se ven como que muy centrados serían los textos, bueno, después ahí podrían ustedes ajustarlos. Y entonces cuando yo coloque el ratón encima de la aplicación gráfica, pues habrá que observar que bueno, ¿por dónde lo pondré? Yo por acá voy a entrar. Lo voy a poner aquí, voy a entrar por aquí por la parte inferior del lado derecho. Ahí está, ahí está. Y vemos que automáticamente una vez que entra, pues ahí se empieza a dar el evento del movimiento del ratón, y eso produce que entonces se tomen las coordenadas de lo que es el ratón para ajustar las coordenadas del círculo rojo. Y si continúo moviéndome dentro de la aplicación gráfica, pues también se mueve de manera simultánea pues el círculo rojo, ¿no? Y entonces, como decía ahí, si intentas pulsar en el círculo rojo, bueno, que por cierto no se puede, pues aparece y desaparece el mensaje de continúa intentando, ¿no? Mira, pulso, si lo mantengo, ahí está el mensaje, pero una vez que lo suelto, lo quita, ¿no? Ahora, también te puedes mover manteniendo presionado el ratón, y también eh, también tiene el mismo funcionamiento, ¿no? Nada más que a diferencia de este caso, bueno, aparece el mensaje de que continúes intentando. Y una vez que sueltas, pues desaparece el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la aplicación Círculo Rojo. Déjenme ver si hay alguna cuestión que me haya
hecho falta de comentarles. No, creo que esto ya lo platiqué. Ujú. Y esto también. Bueno, eh, aquí nada más haciendo un poquito de énfasis en esta parte, que es la que tiene que ver eh, con el movimiento del ratón. Este, ya decíamos que se había hecho uso de este método de conveniencia, Set on Mouse Move, y también se está utilizando el otro método de conveniencia que es el Set on Mouse Drag. Y eh, lo que se está haciendo, o lo que se quiere hacer es que el ratón se mueva al círculo también, para que este siempre se encuentre, bueno, en este caso 50 píxeles encima y 50 píxeles a la izquierda. Fíjate que, por ejemplo, aquí cuando le restas, pues te estarías moviéndote hacia la izquierda, ¿no? Y aquí cuando le restas, estarías moviéndote hacia arriba, porque ya habíamos dicho que el comportamiento que tiene el eje de las X es el acostumbrado, pero el eje de las Y, ese se incrementa hacia abajo y el origen se encuentra en la esquina superior izquierda. Bueno, entonces, como decíamos, bueno, ¿cómo determinas en dónde se encuentra el cursor del ratón? Bueno, sucede que se utiliza el parámetro que es recibido por el método handle, este, de esta clase, Event Handler, o sea, el manejador de eventos. Y es en este caso al que la expresión lambda se estaría refiriendo. En otras palabras, el, cuando ustedes le pasan este código de la expresión lambda, o cuando usas ese código de la expresión lambda, se está haciendo la implementación de este método. Bueno, en realidad ese método si no mal recuerdo, sí está implementado, pero no hace nada. Entonces digamos que con esto, con el método de conveniencia, lo que se está logrando hacer es simplemente anular y poner como código para ese método lo que aparece en la expresión lambda, ¿de acuerdo? Bueno, el parámetro E, que bueno, ya decíamos que bueno, podemos dejarle a Java que infiera de qué tipo se trata. Aquí nos están informando, bueno, que es del tipo mouse event, pero pues no es necesario que lo pongamos, porque Java puede hacer inferencia de tipos. Y con ese parámetro ya decíamos que investigábamos las coordenadas que tiene el cursor del ratón. Bueno, y como decíamos, en el caso de que se quiera llevar a cabo lo mismo para cuando el ratón ahora es arrastrado, pues entonces habría que utilizar el método de conveniencia set-on-mouse-drag. Uh-huh. Y también se quiere, bueno, que cuando el botón sea presionado, queremos que en la parte inferior aparezca este mensaje que diga continúa intentando. Y para esa situación, bueno, ya decíamos que se utilizó este método de conveniencia, set-on-mouse-press, que está en ESIN. Y entonces, pues bueno, lo único que hay que hacer ahí pues, es modificar lo que tiene mensaje utilizando este método de instancia donde pongamos la cadena. Y para cuando se suelte queremos que lo ponga en blanco, pues entonces ahora trabajamos con el método de conveniencia set-on-mouse-released. Y para eso, bueno, pues entonces le ponemos como texto una cadena vacía, ¿verdad? Bueno, pues eso es entonces en lo que se refiere a un ejemplo o ejemplos de uso de los tipos de evento del ratón. Ahora vemos lo que son los eventos de tecla. Bueno, como señala aquí, pues es un evento de entrada común. Ay, perdón. Bueno,
Este evento de tecla se va a presentar cuando la tecla es presionada o soltada. Entonces, algo que se ocupa con cierta frecuencia eh, cuando se está utilizando el teclado es saber si la tecla que fue presionada es la tecla de intro o enter. Generalmente esta es la que se utiliza para indicar que una entrada está terminada. Bueno, en el cuadro 4.2 tenemos los tipos de evento más comunes para lo que es el teclado. Entonces el primero, que es el key type, se da cuando la tecla ha sido pulsada. Eso significa que fue presionada y soltada, ¿no? Más o menos similar a como lo habíamos visto con el ratón, de que había eventos para cuando un botón del ratón es pulsado y soltado, era el mouse clicker. Y decíamos que también había sus partes que nada más veían la primera parte o la última parte de este evento, que era mouse press y mouse release. Entonces, bueno, lo que se hace aquí o los eventos que se generan con el ratón, bueno, pues eso también es posible verlo o tenerlo en el caso del teclado, ¿no? Y entonces, bueno, está el tipo de evento key press, y ese se da cuando la tecla ha sido presionada, y el otro que sería el key release, que sería cuando la tecla ha sido soltada. Podemos pensar como que es la mitad estos dos últimos, la mitad de lo que hace este de acá, ¿verdad? Bueno, para ver estos eventos del teclado, bueno, pues tenemos por ahí un par de aplicaciones. En el caso del primero, tenemos lo que sería aquí, lo que se llama un convertidor de texto. Por ahí abajo, bueno, acá abajo está su código, ahorita lo revisamos, que le va a permitir al usuario teclear algo en un campo de texto. El campo de texto es este que aparece aquí en color azul. Y que un carácter es ingresado, el contenido del campo del texto, o sea, lo que está dentro del cuadro azul, se va a mostrar aquí en la parte de abajo, en una etiqueta, en mayúsculas, ¿sí? Como pues, se aprecia aquí en la figura 4.2. Bueno, pues entonces para esta aplicación llamada convertidor texto, bueno, pues también pues hay que importar varias cosas. Bueno, ya platicamos hace ratito de application. Vamos a utilizar esta otra clase post, algunas de sus constantes para acomodar los elementos. Sin, bueno, ya lo decíamos, se requiere para poder colocar una escena en el stage o en el escenario, ¿no? Vamos a importar también lo que es una etiqueta. Eso es para poder mostrar lo que está aquí en color rojo. Y el cuadro de texto, bueno, ese lo estaríamos logrando con la clase TextField, lo que está en la parte de azul, ¿no? Y vamos a ver un organizador, que en este caso es el VBox, o una caja vertical. Lo que hace esta caja vertical es que el primer elemento bueno, va a acomodar los elementos verticalmente. Entonces, el primero que tú pongas, que pues en este caso deberá de ser el cuadro de texto, es el que quedaría en la parte superior. Después se va a acomodar la etiqueta y ese quedaría en la parte inferior. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, nada más tiene dos, así que hasta ahí. La clase color, bueno, para poder en este caso modificar, por ejemplo, el color de la etiqueta, y también font para pues, modificar el tipo de fuente que se esté usando en alguno de los componentes. Básicamente es en la etiqueta y lo que es el escenario, ¿no? Bueno, entonces otra vez esta aplicación gráfica necesita extender a la clase application, y eso nos va a llevar a que tengamos entonces que sobreescribir el método start. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, es crear y configurar un campo de texto para que ingrese algo el usuario. Pues, es un text field que tiene este nombre, campo texto, y aquí se está creando el objeto correspondiente. Aquí se le está fijando que el ancho máximo, bueno, pues sería de 250. Y después, bueno, al igual que
con el campo de texto se trabaja lo que es ahora la etiqueta para ir mostrando cómo va a irse poniendo en mayúsculas la cadena, ¿no? Entonces, bueno, se declara algo de tipo label, referido por etiqueta, se crea el objeto y después, bueno, se le indica que el texto lo queremos en color rojo y para eso se usa este método setTextFill y bueno, aquí estamos utilizando esta constante de la clase color y luego para cambiarle la fuente, bueno, utilizas el método setFont y para eso, bueno, pues escogemos bueno, se utiliza este método de clase de font llamado, bueno, igual que la clase, pero todo con minúsculas. Y vamos a utilizar en este caso la letra, bueno, el tipo de fuente es Arial y el segundo parámetro indica lo que es el tamaño de la fuente. Bueno, y entonces, ahora, para trabajar lo que es el evento del teclado, que es cuando la tecla es soltada, se utiliza con el... Hace rato utilizamos el método de conveniencia con la escena, ¿verdad? Y ahora estamos utilizando el método de conveniencia para cuando la tecla es soltada con lo que es el cuadro de texto, que en este caso es campo de texto. Ujú. Y entonces, bueno, eh, hay una expresión lambda que permite en este caso pues manejar, bueno, codificar lo que es el manejador para cuando se genera este tipo de evento. Y lo que le estamos diciendo, bueno, es que vamos a modificar el contenido de la etiqueta utilizando el método setText. Y para eso vamos a sacar lo que es el contenido que tiene el campo de texto utilizando el método getText. Este te va a devolver una cadena y para ese string estamos utilizando este método toUpperCase para convertirlo a mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, cada que ustedes terminan de dar un teclazo, pues este estaría entrando a trabajar pues lo que es este manejador de eventos. Bueno, ya lo que sigue a continuación, pues es simplemente se va a tener bueno, se utiliza lo que es el, el contenedor y manejador de los componentes, el VBox. Y bueno, aquí se declara algo de ese tipo y queda bueno, con este nombre, raíz, y se crea el correspondiente VBox. Y bueno, después por acá se está configurando ese manejador para que tenga o dé un espaciado de 10 píxeles entre componente y componente, para que de esta manera, bueno, el cuadro de texto esté separado de lo que es la etiqueta. Ujú. Y se le está pidiendo que utilizando el método setAlignment, se le está diciendo que queremos que estén al centro todos los componentes que van a ser puestos en forma vertical. Y bueno, pues ahí se está utilizando una constante de la clase pos, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos entonces nuestro contenedor, entonces ahora pues hay que meter los componentes que van a ir. Y para eso, bueno, se obtiene la lista que maneja a los componentes vía el método getChildren. Y ya teniendo la lista, bueno, se utiliza el método addAll. Y entonces, bueno, el primer parámetro sería el primer componente que estaría siendo colocado en la parte superior. Y después enseguida de iría lo que es la etiqueta. Bueno, ya tienes eso. Entonces lo siguiente es crear la escena, bueno, la escena. Y después se monta, bueno, en la escena, en el momento de que es creada, se le pasa o se le coloca lo que es el contenedor bueno, de la etiqueta y
campo de texto. Y ya teniendo eso, bueno, entonces luego la escena se monta en el escenario, se le pone título a la aplicación gráfica y se fija lo que es ¿qué es esto? El alto y lo que es el ancho y se muestra, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la clase convertidor texto. Entonces, si yo ejecuto esta clase, Java convertidor texto, podemos ver cuál es el resultado. Voy a presionar la H mayúscula. Entonces, tan pronto suelto la H, en ese momento en la etiqueta de abajo es puesto ese carácter, ¿no? Y bueno, si continúo escribiendo, pues ahí lo, se sigue, se sigue modificando la etiqueta. De tal manera que, pues entonces, siempre me va a aparecer en mayúsculas, ¿de acuerdo? Bueno, cierro la aplicación y me regreso a la plática. Bueno, entonces, pues ya veíamos que tan pronto, bueno, esta parte ya la comenté. Aquí cabe, bueno, en este fue, bueno, tan pronto como el carácter es ingresado, pues este se muestra en la etiqueta inferior. Pero si la tecla intro es presionada, vamos a ver en la siguiente aplicación, que es el repetidor de texto, lo que vamos a hacer es que el texto se limpie. Digo, porque en la que estábamos ahorita ejecutando, que es convertidor de texto, pues eso no pasa, ¿no? Tú lo ejecutas, escribes algo, y si presionas Enter, pues no pasa nada, ¿verdad? Ahí el Enter pues, no puede ser convertido a, a mayúscula, ni tampoco se puede ver. Bueno, entonces en la siguiente aplicación, que es el repetidor texto, lo que queremos hacer es que cuando ustedes presionen la tecla de intro, en ese momento, el campo de texto se limpia, ¿no? Entonces, suponte que ingresases algo como esto, hola mundo. Aquí no nos está poniendo, bueno, en la etiqueta no nos estaría duplicando la información que está en el cuadro de texto, como en el caso anterior que lo duplicaba y lo ponía en mayúsculas. Lo que está haciendo ahora es cada vez que tú ingresas un carácter, te está diciendo cuál es el último carácter que fue tecleado. Y una vez que tú le presionas Enter, entonces limpia el cuadro de texto y te va a aparecer en la etiqueta o te va a decir qué fue lo que ingresaste. De tal manera que se vería como en la parte de aquí abajo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo funciona esta pequeña aplicación? Pues es muy sencilla. Bueno, está el montón de imports que se tienen que hacer para las cosas que se van a ocupar. Y entonces en el método start, bueno, al igual que en el caso anterior, se crea y se configura un campo de texto para que ingrese algo el usuario. También se hace lo mismo para el caso de una etiqueta donde se está haciendo una salida. Y después para ver la parte de cuando, bueno, pues cuando se está presionando la tecla, este, otra vez se utiliza el método de conveniencia y ahora nuestra expresión lambda pues va a llevar varias sentencias, por lo tanto pues ocupa que se ponga llaves, ¿no? Entonces, bueno, primeramente, bueno, anteriormente pues bueno, no habíamos hecho nada no habíamos obtenido información del evento. Aquí en este caso, bueno, sí se está haciendo algo con esa información que genera el evento y es precisamente obtener lo que es la tecla que fue presionada. Y este método getCharacter no te devuelve un char, te devuelve, ojo, te devuelve un string. Y entonces, si yo quiero saber si la tecla que se presionó fue Enter, entonces tengo que revisar si esa cadena es igual a esta expresión escapada, diagonal R. Este diagonal R, como te imaginas, eso es lo que, bueno, ahí se representa lo que es el Enter.
¿de acuerdo? Entonces, en esta estructura de selección estamos revisando si el último carácter es igual a el enter, ¿de acuerdo? Recuerda que aquí en este caso no podemos comparar las cadenas utilizando el doble igual. El doble igual lo utilizas con tipos primitivos. Cuando ya tienes objetos, deberías de tener, bueno, deberías de utilizar este método equals. Bueno, entonces, si se presionó Enter, lo que se va a hacer es, se va a modificar el contenido de etiqueta para que en este caso, bueno, pues aparezca vía el método setExt, para que aparezca esta cadena literal, ingreso 2 puntos y después la información que tenga el, el campo de texto, ¿no? Y para recuperar lo que tiene el campo de texto, bueno, se utiliza el método getText, ¿de acuerdo? Ya una vez que usaste la información del campo de texto, entonces ahora sí modificamos el campo de texto con para ponerle una cadena vacía. Fíjate que aquí es importante el orden, ¿verdad? Si pones primeramente poner la cadena vacía y luego modificas el contenido de etiqueta, pues no vas a ver nunca lo que escribiste en la etiqueta. Bueno, si no fue el enter, entonces lo que se estaría modificando el contenido de la etiqueta de nueva cuenta utilizando el método setText para que diga, ponga esta cadena literal, último carácter tecleado 2 puntos espacio y en ese momento se muestra lo que es el último carácter, ¿no? Recuerda que getCharacter con el tipo, bueno, para este tipo de evento del teclado, te estaría devolviendo bueno, una cadena con el último carácter que fue tecleado, ¿verdad? Y bueno, ya lo demás que está enseguida, pues es algo que ya habíamos platicado de la otra aplicación. Se crea y se configura un contenedor y manejador para los componentes. Después se meten a ese contenedor el campo de texto y la etiqueta. Después se crea una escena y se le pasa lo que es el contenedor para que entonces ahí en la escena estén bueno, este manejador y ese manejador a su vez tenga a estos componentes, ¿verdad? Se termina de configurar lo que es el escenario, montándole la escena, poniéndole un título, fijando las alturas y mostrándolo, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta esta aplicación repetidor texto, podemos ver cuál es el resultado. Ahí dice la PR mayúscula, luego una E, una P y así se va, ¿no? Entonces si le pones repetidor de texto y si ya después presiono la tecla de Enter, que es lo que voy a hacer enseguida, podemos ver que entonces el cuadro de texto fue limpiado y ya me dice cuál es la información que se colocó en el repetidor, bueno, en el cuadro de texto, ¿no? Que fue repetidor de texto, ¿de acuerdo? Bueno, con eso me parece que entonces se termina esta parte y el siguiente sería unión de propiedades.